La entrevista en Zona de Noticias. Continuamos con más aquí en Zona de Noticias a través del Heraldo Radio, y una de las noticias que también causaron y dividieron opiniones esta semana fue el anuncio que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la autorización que le otorgó a la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, algo que también especificó y dejó en claro la presidenta Claudia Sheinbaum, que en la historia de esta institución nunca se ha bloqueado una cuenta a cualquier ciudadano, pero hay muchas dudas al respecto. Me llama, por ejemplo, la atención si algún ciudadano como usted o como yo tiene a lo mejor el mismo nombre, es homónimo de algún delincuente, y qué tal si por este detalle de tener el mismo nombre nos bloquean nuestra cuenta bancaria. ¿Qué podría ocurrir al respecto? Para platicar de esto y sobre todas estas dudas que han surgido, saludo y me da muchísimo gusto hacerlo al doctor Rafael Arenas Hernández. Él es presidente de la Comisión de Antilavado del Colegio Nacional de Abogados Foro México, quien nos lo va a estar explicando. Doctor Arenas, qué gusto saludarlo, excelente sábado. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues así es, doctor, muchos amigos del auditorio nos han externado sus inquietudes al respecto, y en realidad cómo nos podría afectar esta medida y realmente cuál es el alcance que puede tener la Unidad de Inteligencia Financiera sobre este bloqueo de cuentas bancarias. Claro que sí. Bueno, mira, primeramente, hace un momento comentaba respecto de que la UIF no había solicitado un congelamiento de cuentas. Ya lo ha venido haciendo desde hace algunos años, y esto fue aceptado por el director de la Unidad de Inteligencia Financiera en esta semana. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Y en términos muy llanos, la UIF va a tener esa facultad de bloquear cuentas bancarias, dice, cuando tenga indicios suficientes de su posible relación con delitos tanto de financiamiento del terrorismo como de lavado de dinero. Pero empiezan aquí los problemas. ¿Qué es un indicio suficiente? ¿Suficiente claro. ¿Para quién? Para la UIF, para el contribuyente, para la persona que está siendo afectada. La misma Suprema Corte de Justicia dice, bueno, es que va a tener derecho de audiencia y garantía de defensa. Sí, es correcto. Claro. En cuanto a la persona físico-moral se le hayan bloqueado su cuenta, sí, tiene 5 días para acudir a la UIF, tiene 10 días para presentar las pruebas y tiene 15 días para la resolución. La UIF, aquí tenemos un gran problema, sí, que no determina cuánto tiempo debe de estar durando el bloqueo, porque a lo mejor puede resolver de manera positiva o negativa, pero estamos frente a una situación administrativa. Dice efectivamente, oye, es que no se está bloqueando, no se está bloqueando un delincuente, sino es únicamente una medida cautelar, una medida provisional, una medida administrativa en lo que va resolviendo, investigando el Ministerio Público, que es quien va a acreditar la culpabilidad de la persona. De tal manera que todo esto, todas las personas que pueden estar sujetas, ¿quiénes son? Todos, ¿no? Todos, claro, cuando a juicio de la UIF existan estos indicios fundados, y va a ser una consecuencia penal basada en la sospecha. Sí, que a pesar de que se tengan los medios de defensa, además no se tiene el medio de defensa, que es el juicio de amparo, porque el juicio de amparo no procede cuando hay un bloqueo de cuentas relacionado con temas de lavado de dinero. Entonces, el problema es muy fuerte. La medida administrativa hace que sea un tema punitivo, un tema absolutamente penal. No está siendo clara y precisa esta disposición con respecto de cuál es el tipo penal que debe de ser castigado. Es simplemente porque tienen estos indicios fundados, y lo peor del caso, la carga de la prueba ahora recae en el contribuyente, porque va a tener 15 días para acreditar que no tiene que ver con temas de antilavado. Y déjame ponerte rápidamente un esquema muy práctico, que no tiene que ver con temas de antilavado.
aquí en el país, muchas personas están en sus casas, en sus departamentos, pues que de repente dicen, no, vamos a contratar un administrador profesional, vamos a administrar entre nosotros el edificio y vamos a aportar a los gastos comunes. En esos gastos comunes, imagínate por un momento de que todos los residentes de ese lugar empiezan a hacer depósitos en efectivo a uno de los residentes que muy cordialmente se ofrece para tener de buena voluntad, claro, ¿no? Que tenga las cuotas de mantenimiento. Si a juicio, el AWIF, ¿cómo trabaja? Con aquellos reportes que le dan los bancos y con reportes que le dan aquellas empresas y personas que se encuentran como actividades vulnerables. Entonces, puede mandar, puede en función de esos reportes que le dan, ¿sí? Y presumir que es una operación sospechosa. Le bloquean las cuentas y entonces va a tener que ir a la UIF a decir, oye, es que fíjate que no estoy lavando dinero, no tiene nada que ver con todo esto, son las cuotas de mantenimiento. Y entonces tiene que acreditarlo, ¿con qué crees? Pues con temas absolutamente legales, ¿no? A ver dónde está el acta correspondiente, quién te lo depositó y al final son sospechas y esas pruebas deben de estar perfectamente claras y lo peor de todo es que deben de estar avaladas por la misma autoridad, por la misma UIF, que es la que va a definir si esas pruebas son suficientes o no. Perfecto, doctor. Sí, muy importante lo que nos acaba de decir, doctor, y algo que yo comentaba durante la introducción de esta entrevista, doctor. Por ejemplo, si la UIF, bajo estos criterios, detecta anomalías en la cuenta de Juan N., supongamos que yo me llamo Juan N., ¿existe algún video que a lo mejor hay alguna confusión en lugar de congelar la cuenta de Juan N., el que sí está metido en actividades ilícitas, y me la bloqueen a mí solo por llamarme igual? Híjole, pues yo me atrevería a decir que sí, porque justamente el problema que detonó todo esto es justamente una empresa relacionada con el sobrino. ¿Me aguanta el corte tantito, doctor? Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Las 15 horas, 3 de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana, la guillotina en Radios Implacable, y estábamos justo tocando con el doctor Rafael Arenas un tema muy importante sobre esta determinación que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas relacionadas con actividades ilícitas. Platicábamos, doctor, antes de que nos ganara el corte, este tema que yo le planteaba. Supongamos hay una persona llamada Juan N. que se comprueba que sí está ahí teniendo operaciones anormales relacionadas con actividades ilícitas. Sin embargo, yo me llamo Juan N. también, y ahí en esa posibilidad cabría que la UIF, en lugar de bloquear la cuenta que deba de bloquear, termina bloqueando la mía. ¿Puede ocurrir esto entonces, doctor? Bueno, sí, aquí en ese sentido sí es muy importante pensar que si Juan N., el homónimo, tiene operaciones sospechosas, entonces sí. Sin embargo, si Juan N. es primo, sobrino o es pariente de alguna persona que está vinculada con con la delincuencia organizada, pero que realiza operaciones normales, que su empresa realiza operaciones normales y que adicionalmente hace esas operaciones. Finalmente aquí en México hacemos operaciones muchas veces entre familias y en ocasiones yo no tengo por qué saber a qué se dedica mi tío, ¿no? O a lo mejor sí sé a qué se dedica, pero a lo mejor mis operaciones son transparentes, pero pueden ser fuertes y transparentes y puedo acreditarla. Me pueden bloquear la cuenta por esa simple sospecha, porque dicen, caray, sí tienes operaciones muy fuertes, pero eres sobrino de tal persona, tal delincuente famoso, entonces tenemos la sospecha de que estás haciendo operaciones con él. El hecho de que sea un homónimo, pero que no se tengan ese tipo de operaciones sospechosas puede, obviamente esto deja fuera de la mira de la UIF.
porque además deben de existir los reportes, o sea, la UIF trabaja en función de reportes que mandan los bancos y reportes que mandan aquellas empresas que realizan actividades vulnerables, operaciones sospechosas, operaciones relevantes, operaciones internas preocupantes, son esos tres tipos de reportes que recibe la UIF y en función de ello realiza obviamente solicita el bloqueo de cuentas y le da vista al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que sigan ellos la investigación si efectivamente es culpable o inocente la persona. Híjole, pues allí está, pero sí, sin lugar a dudas, doctor Arenas, pues ahora sí que muchos contribuyentes pues tienen esa incertidumbre, ¿no? Sobre todo por este tema de los homónimos, pero pues también hasta dónde puede alcanzar la propia UIF esta facultad y hasta dónde lo puede hacer. Algo que llamó mucho la atención, doctor Arenas, fue que una de las ministras que votó en contra justamente de esta determinación fue la ministra Yasmín Esquivel. Así es correcto. Y ella aborda un punto muy delicado porque dice, no se definen las causas ni la duración de los bloqueos, y eso es muy importante porque un indicio suficiente no es una causa. Claro. Es únicamente un indicio, debe de estar perfectamente comprobado, y justamente esto es lo que deja en estado de indefensión a muchos ciudadanos porque viene la carga de la prueba. Digo, ¿y cuánto dura el bloqueo? No dice cuánto debe de durar el bloqueo. Es correcto. Claro. Pues vamos a estar entonces muy pendientes, doctor, de cómo va avanzando este tema y sobre todo porque seguramente va a haber algunos, no digo sin ser especialista yo en derecho ni mucho menos, seguramente habrá quienes se amparen contra esto. Sería muy difícil porque el juicio de amparo ya empieza a estar muy acotado y uno tiene que demostrar el daño que me causa esta norma. Entonces, el hecho de que exista la norma, yo tengo que demostrar que esta norma me afecta. Mientras no haya una afectación, muy difícilmente me van a aceptar un amparo. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda hoy por hoy? Y a la luz de las normas de antilavado, las normas fiscales, todo eso, surge precisamente el hecho de que yo deba de tener una prevención, un compliance financiero, un compliance fiscal que realmente voltee a ver mis operaciones, que estén sustentadas, que sean válidas, que sean verídicas, que sean legales, ¿sí? Y eso me va a permitir que si hay algún problema de bloqueo por la simple sospecha, que yo ya tenga desde el origen de mi operación la manera de desvirtuar, porque son 5 días los que tiene la persona. Tiene 5 días para solicitar derecho de audiencia y va a tener 10 días para presentar las pruebas. Entonces, es un plazo exageradamente corto. Entonces, eso nos obliga, ¿no?, a los contribuyentes, a los profesionales, a los empresarios, a tener perfectamente bien un compliance, lo que llamamos un compliance fiscal, financiero, administrativo, es decir, tener perfectamente claros cuáles son las medidas de control interno que yo debo de tener para no caer en una contingencia tan fuerte como es un bloqueo de cuentas. Pues va a estar interesante este asunto, cómo se va desarrollando, doctor. Doctor, ¿dónde lo podemos seguir en redes sociales y que nuestros amigos de público sobre estos temas y algunos otros de su especialidad que quieran acercarse a usted? Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, Héctor. A mí me encuentran principalmente en Facebook y en Instagram como Rafa Arenas, y la página del despacho es aceprof.mx. Sí, allí me pueden encontrar, allí me pueden contactar y con todo gusto podemos dar allí algún seguimiento a miembros, a tus radioescuchas. Perfecto, doctor, pues como siempre un gusto platicar con usted, le mando un fuerte abrazo y estamos en contacto, continuamos en contacto. Claro que sí, muchas gracias, Héctor. Saludos a tu auditorio, que tengas buena tarde. Igualmente es el doctor Rafael Arenas Hernández, presidente de la Comisión de Antilavado del Colegio Nacional de Abogados Foro México, quien nos explicó sobre este tema justamente que fue de los más polémicos que surgieron esta semana. 15 horas, 3 de la tarde con 38 minutos, hora del centro de México. Continuamos con más en Zona de Noticias.